Saludos a todos, les traigo otra estrategia para mercado TC, en este caso en temporalidad de 15 segundos. Voy a analizar en temporalidad de 15 segundos, voy a ver las clásicas y pongo esta temporalidad. Vamos a utilizar un indicador, bandas de Bollinger. Solamente un indicador, las bandas de Bollinger se usan mucho, ya que me dan una especie de canal, aparte me dan una media. Vamos a ver configuraciones. Periodos 10, desviación 2. Esa va a ser la configuración. Vamos a estilos y ponemos tal cual. En mi caso quité el fondo, ya que me estorba. Así que bueno, ya configurado el indicador, vamos aquí. Voy a empezar con un monte 17. Voy a utilizar interés compuesto para un tiempo de 30 segundos. Como todas las estrategias, buscamos a favor de la tendencia. Vamos viendo cómo se va comportando el precio y en base a eso vamos a entrar. Generalmente la banda de Bollinger es simple. Si el precio rompe hacia el alza de la media, yo entro al alza, y cuando el precio rompe por debajo, entro a la baja. Claro está, voy a tratar de operar a favor de la tendencia. Si voy en contra, posiblemente pierda, pero igualmente lo voy a intentar con un monto bajo para que vean cómo funciona también en contra. Pudiera ser win, pero también loss. Voy a buscar la primera entrada y cuando la tenga la voy a tomar y la voy a explicar. Para esta estrategia voy a usar un tiempo de expiración de 30 segundos. Ok, aquí tenemos una posible entrada en AUSOTC, pero miren, el precio está llegando al canal de abajo. Voy a intentar esperar a que el precio rebote y entro a la baja. A ver, 4, 3, 2, 1. Ok, entré a la baja en el par AUSOTC, lo guarda como favoritos. Porque a la baja y no al alza, si yo veo que va subiendo, sí. Pero observen el M1. El M1 viene habiendo una corrección fuerte. Esta vez de un minuto me está diciendo sí. El precio está cayendo con fuerza. ¿Y por qué entra a la baja? Si el precio está arriba de la media. Las medias, lo que es la media me indica la baja también, la dirección de la media. Y aquí me indica algo, el precio rompe, el precio testea y justamente me da la entrada. Mire, win en la primera operación. 30 segundos se dio rápidamente el resultado. Ya esta media me está indicando que el precio se está agotando. La tendencia de este activo está siendo agotada y eso es un indicativo de la entrada. Tomé la primera operación y la gané. Voy a buscar otra entrada y la voy a tomar para un monto de 32. Entrada al alza en Cardano TC. Observen esto. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención. En mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. La tendencia en M1 claramente es alcista. Observen el gran movimiento que genera la onda y justamente mire dónde se está produciendo el rompimiento de la media. Aquí hay una compresión del precio donde rechaza, rechaza, rechaza y prácticamente me está diciendo sí, el precio va a continuar al alza. Vamos a 15 segundos donde se origina la entrada en Bollinger y aquí justamente me está rompiendo el rango y me está marcando al alza. Mire, esta vela me está rompiendo y justamente dos velas siguientes, bueno, se mantiene el precio arriba y me está dando la ganancia. Tengo mi segundo acierto en Cardano TC. ¿Qué pasa si el precio está en las medias? Es decir, en las medias estas de las bandas. Depende, si usted ve que hay una compresión, realmente estas bandas no van a servir mucho. Ya cuando decide romper hacia una dirección como lo hace aquí, observen, mire, toda esa zona era como una especie de resistencia y aquí es un rompimiento, el precio sube. Y lo de tiempo rápido, es decir, 30 segundos. No voy a esperar que no, que 2 minutos, un minuto, no, porque puede ser que se me voltee. Y eso te sé. En ese caso, las bandas funcionan como una ayuda. No, si está muy cerca, usted entra igual. Sí, ejemplo, ¿no? Va subiendo con mucha fuerza y ya la banda está muy arriba. Yo aquí evito entrar porque yo no sé en qué punto va a frenar. Se complica, pero cuando hay rango es más probable que suba. Claro, eso no implica que aquí pueda fallar. Aquí puede ganarse, 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 pero es otro concepto. Yo entré porque rompió la media. Aquí medio la rompe, pero la siguiente me confirma y pues justamente entro al alza porque rompe esta media y está rompiendo el rango. Y en M1 que me dice lo mismo. Es decir, bueno, ya me confirmaba más o menos en 30 segundos que rompe la media con esta gran vela. Y se está dando al win. Entonces tengo dos aciertos. El siguiente monto va a ser de un monto de $60. Voy a buscar una tercera entrada y cuando la tenga la voy a tomar y la voy a explicar.
Entrada al alza en Euro JPY. Esa es mi tercera entrada. Observen. El M1 me está marcando, bueno, la entrada es arriba de la media de 20 periodos, el precio va a tener alcista. Claramente lo está. Vamos a 15 segundos. ¿Por qué la entrada es al alza? Porque está rechazando la media. Bueno, aunque aquí reacciona rápidamente. Puede ser que la pierda. A ver, bueno, se giró rápidamente. Win. Un infarto, ¿no? Euro JPY me da el win. A la final la vela sale positiva. Pensé que le iba a perder. Pero mire, la tendencia continúa al alza. Claramente estoy yendo a la favor de la tendencia. El precio rompía la media. Aquí hay un testeo. Estoy entrando en base a que 15 segundos también me confirma ese testeo y está reaccionando en la media y puede entrar al alza. Posición ganada. Vamos a ver si logro subir esta cuenta al doble a 200 al menos y con eso me quedo quieto. Voy a buscar una última entrada a ver si logro conseguir el cuarto nivel de interés compuesto y bueno, así cierro este video. Es interesante la media, simple, sí. Si la tendencia es clara y yo entro en contra de la tendencia, pues ahí es donde va a perder. Así que tengan cuidado de eso. Y bueno, OTC es otra cosa que, bueno, esta vela sí no es normal, ¿no? Aquí pudiera esperar a que teste, pero hay que ver por qué. Mira dónde estaría la entrada. Tendría que esperar a que rompa al menos esto, pero bueno, sería una para explicación. Voy a buscar una nueva última entrada y cuando la tenga la voy a tomar y la voy a explicar. Última posición, AUK USD OTC. Esta entrada es clarísima, ¿no? Bueno, incluso menos mal que entré antes del CAC, porque pudiera ser de que me haya dado pérdida, ¿no? Bueno, no ha perdido, pero miren la diferencia de la vela con mi entrada. Aquí claramente vemos un gran movimiento a la baja. Hey, espera un momento. Antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace en la descripción. Vamos a aprovechar. Mira, una gran caída, el precio está en un rango y rompe con fuerza a la baja y bueno, mire, posición ganada claramente. En 15 segundos vemos un rango, el precio se comprime y a la final termina rompiendo la baja y pues justamente a veces no necesito pullback sino que directamente entro en tendencia porque es una tendencia clara. Y bueno, mire, obtuve 4 posiciones. Bueno, el último también me tardé. Siempre, bueno, normalmente en la tercera y la cuarta posición me tomo más tiempo de pensar, de tomar o buscar la decisión correcta para no perder porque pierdo la última operación, pues pierdo todo, pierdo mi capital y pierdo lo que he ganado. Y la idea de eso es, bueno, subir la cuenta y pues no bajar. Subí mi cuenta de 17 a 213, casi $214 con ese indicador, que es muy bueno. Solamente hay que saberlo interpretarlo. Como les digo, sencillamente me ubico en la tendencia, observo muy bien qué hace el precio, no me adelanto. No es que aquí está rechazando, voy a entrar, no. Siempre intento buscar la tendencia. Si voy en contra, a pesar de que se gane, no intento nada de ese tipo porque puede ser de que la pierda y la probabilidad de perder es más alta. Así que esto es todo por este video. Si le gustó, denle like al video, deje su opinión en los comentarios a ver qué tal funcionan las bandas de Bollinger. Sé que muchos las usan y por eso hice este video para OTC en una temporada de 15 segundos con un minuto para un tiempo de expiración de 30 segundos. Nos vemos en las sesiones en vivo del canal y que tengan un feliz día. Hasta el próximo video.